Era el 11 de octubre de 1873, y en algún punto entre la espesura de la manigua camagüeyana, 35 jinetes cubanos contenían la respiración. Estaban inmóviles entre la vegetación, con los caballos quietos y los ojos fijos en el camino de tierra que serpenteaba frente a ellos. Solo esperaban la señal. A lo largo de ese camino polvoriento, 120 soldados españoles avanzaban en formación compacta. Llevaban consigo a un prisionero, Manuel Sanguili, oficial mambí capturado días antes, atado y flanqueado, con destino a una celda o quizás algo peor. Los españoles marchaban con la arrogancia del que cree que el enemigo está lejos, sin imaginar que ese enemigo los observaba desde los árboles, contando cada paso, midiendo cada distancia. Al frente de los 35 jinetes, Ignacio Agramonte contempló la columna con ojos calculadores. 35 contra 120 era en cualquier manual de guerra una derrota anunciada. Pero Agramonte no pensaba en manuales esa mañana. Pensaba en Sanguili y en la promesa que ningún general puede permitirse romperle a sus hombres, que nadie queda atrás. Levantó el sable y lo que ocurrió después duraría menos de 3 minutos. La historia cubana llevaría ese momento grabado para siempre. Pero para entender lo que pasó en ese camino, hay que regresar al principio y conocer al hombre antes del general. Ignacio Agramonte Loynaz nació el 23 de diciembre de 1841, en el seno de una familia acomodada de la ciudad que entonces se llamaba Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Creció entre libros, estudió Derecho en La Habana y luego en Barcelona, y regresó a su tierra con un título, una reputación y un futuro que cualquier familia criolla envidiaría. Era joven, brillante y lo tenía absolutamente todo. Tenía un bufete próspero, el respeto de sus colegas, y tenía a Amalia Simoni, la mujer de su vida, que lo amaba con la misma intensidad con que él amaba a Cuba. Tenía el tipo de vida que se construye durante décadas y que muy pocos logran alcanzar antes de los 30 años. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar con todo eso por perder? Pero Agramonte también cargaba una convicción que le quemaba por dentro. Había crecido viendo cómo España exprimía a Cuba hasta los huesos, cómo los criollos eran ciudadanos de segunda categoría en su propia tierra, y cómo la dignidad de su pueblo era moneda de cambio en los despachos de Madrid. Llegó a una conclusión que muy pocos de su clase social se atrevían a pronunciar en voz alta. Cuba tenía que ser libre, y esa libertad no llegaría con peticiones ni con súplicas. Cuando el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes dio el grito de Yara, Agramonte no dudó un instante. Abandonó el bufete, abandonó la comodidad y se internó en la manigua con una pistola y una convicción que valía más que todas las armas del mundo. Sus colegas abogados pensaron que había perdido la razón. Él pensaba que por fin la había encontrado. Déjanos en los comentarios. ¿Conocías quién era Agramonte antes de convertirse en general? En apenas 5 años, el joven abogado se transformó en el comandante más temido de la región camagüeyana. Desarrolló tácticas de caballería que los españoles no lograban anticipar. Ganó la lealtad absoluta de sus hombres y se convirtió en el primero en cargar y el último en retroceder. Sus soldados lo seguían porque sabían que Agramonte jamás les pediría lo que él mismo no estuviera dispuesto a dar con su propio cuerpo. Y así llegamos de nuevo a ese 11 de octubre de 1873. El sable en alto, los 35 jinetes listos, la columna española avanzando sin saber lo que se les venía encima. Manuel Sanguili, encadenado y sin esperanza, estaba a punto de presenciar algo que no olvidaría en el resto de su vida. La historia cubana tampoco. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias como esta se pierden para siempre. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Hay guerras que se libran con rifles y machetes, y hay guerras que se libran con papel y tinta. Ignacio Agramonte peleaba las dos al mismo tiempo,
y no está claro cuál de las dos le costaba más. Mientras sus hombres dormían en la manigua, él encendía un pequeño farol y escribía. Amalia Simoni Argilagos era todo lo que la Cuba criolla podía producir en su mejor versión: culta, valiente, hermosa y absolutamente capaz de amar con la misma intensidad con que odiaba la injusticia. Se conocieron en Camagüey cuando ambos eran jóvenes, y la atracción fue tan inmediata que sus contemporáneos la describieron como inevitable. Se casaron el de agosto de 1868, apenas 2 meses antes de que el mundo de ambos cambiara para siempre. Cuando Agramonte se unió a la revolución en octubre de ese año, Amalia no rogó que se quedara. Entendía quién era el hombre que amaba, y entendía también que ese hombre no podría mirarse al espejo el resto de su vida si no respondía al llamado de Céspedes. Lo que no entendía todavía era el precio que ambos pagarían por esa decisión, medido no en balas sino en distancia, en silencio y en ausencia. Las cartas comenzaron a llegar a intervalos irregulares, escritas a la luz escasa de campamentos que cambiaban de lugar cada semana para evitar las patrullas españolas. Agramonte le escribía con una ternura que contrastaba brutalmente con el hombre que al amanecer montaba a caballo y cargaba contra columnas enemigas. En esas páginas él era simplemente Ignacio, el esposo, el hombre que extrañaba el olor de su casa y el sonido de una voz familiar. Esas cartas hoy son consideradas parte del patrimonio literario cubano, no porque fueron escritas por un general, sino porque fueron escritas por un ser humano que amaba con desesperación. Pero los españoles también sabían el valor de una esposa. En 1871, las autoridades coloniales deportaron a Amalia fuera de Cuba, calculando con frialdad que la mejor manera de debilitar a un combatiente era atacarle lo que más amaba. La enviaron al exilio, separada de su tierra, de su familia y de las noticias de su marido, en una estrategia que no tenía nada de militar y todo de cruel. ¿Cómo se vence a un hombre que no le teme a la muerte? No atacando sus fortalezas, sino a sus amores. Desde el exilio, Amalia seguía esperando las cartas, aunque ahora tardaban más, llegaban con retrasos de semanas, a veces de meses. Agramonte seguía escribiéndole, porque hacerlo era también una forma de seguir vivo, de recordarse a sí mismo que había algo más allá de la guerra, algo por lo que valía la pena sobrevivir a cada carga. En una de esas cartas le confesó algo que sus biógrafos han repetido durante más de un siglo, que el pensamiento de ella era lo primero que cruzaba su mente cada mañana antes de tocar el suelo con los pies. Déjanos en los comentarios si conocías estas cartas, o si en tu familia se guardaba alguna historia parecida de amor en tiempos de guerra. Para 1873, Amalia estaba embarazada. La noticia llegó a Agramonte en la manigua como solo pueden llegar las noticias importantes en tiempos de guerra, con semanas de retraso, filtrada a través de intermediarios que arriesgaban su vida para que 2 personas pudieran seguir comunicadas. Él iba a ser padre. La guerra, sin embargo, no hacía pausas para las buenas noticias, y el 11 de octubre de ese año lo encontró no esperando el nacimiento de su hijo, sino en la espesura camagüeyana, con el sable en alto y 35 jinetes listos para lo imposible. Y el hombre que la amaba cabalgaba hacia la historia. 35. Ese era el número exacto de jinetes que Agramonte tenía disponibles esa mañana del 11 de octubre de 1873. No 36, no 40. 35 hombres montados, con machetes, pistolas, y la certeza de que lo que estaban a punto de hacer era, desde cualquier ángulo razonable, un suicidio. Los españoles transportaban a Manuel Sanguili con 120 soldados de escolta. Sanguili era oficial mambí, hombre de confianza de Agramonte, y su captura había sido un golpe duro para la causa cubana. La columna avanzaba por un camino abierto, flanqueada de monte bajo, sin apresurarse, con la arrogancia del que no espera sorpresas. Agramonte había recibido la información sobre el movimiento de la columna apenas horas antes.
En ese tiempo tomó una decisión que ningún libro de táctica militar habría avalado y que cualquier general prudente habría descartado de inmediato. Pero Agramonte no era un general de libros. Era un hombre que había aprendido que la velocidad y el elemento sorpresa podían convertir lo imposible en lo inevitable. El plan era simple porque no había tiempo para otra cosa. Cargar a plena velocidad, partir la columna española por la mitad, rescatar a Sanguili en el movimiento y retirarse antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. No habría segunda pasada, no habría plan alternativo. Era todo o nada en 30 segundos de galope y confusión. Cuando los 35 jinetes emergieron del monte a plena velocidad, el impacto sobre los soldados españoles fue inmediato y devastador. Una columna de infantería en marcha no está preparada para absorber una carga de caballería lanzada desde el flanco. Los caballos avanzan demasiado rápido, el ruido es ensordecedor y la formación se desintegra en segundos ante el caos repentino. Los españoles abrieron fuego, pero disparar con precisión contra jinetes en movimiento pleno era casi imposible. En medio de ese torbellino de polvo, gritos y disparos, los hombres de Agramonte alcanzaron a Sanguili. Lo levantaron del suelo en pleno galope, una maniobra que requiere coordinación perfecta, fuerza física y una frialdad que pocos hombres conservan bajo fuego real. Sanguili, atado y sin poder defenderse, fue alzado sobre un caballo en cuestión de segundos, y la columna cubana giró para retirarse antes de que los españoles pudieran cerrar el perímetro. 0 bajas cubanas. Ni un solo jinete perdido. La columna española, con 120 hombres y todas sus armas, había sido burlada en menos de 3 minutos por 35 jinetes y un abogado de Camagüey, que decidió que lo imposible era simplemente una cuestión de velocidad y audacia. La noticia del rescate se propagó por los campamentos mambises con la velocidad de un incendio en la manigua seca. Los soldados cubanos lo repetían con el asombro de quien cuenta un milagro. 35 contra 120, y todos volvieron. Fue entonces cuando comenzaron a llamarlo el Bayardo, en honor al caballero medieval francés conocido como el guerrero sin miedo y sin tacha. El apodo le quedaba como un guante. ¿Cómo se borra a un héroe así de la historia? Primero hay que explicar por qué alguien querría borrarlo. Manuel Sanguili, el hombre rescatado ese día, vivió lo suficiente para ver la independencia de Cuba en 1902. Nunca olvidó lo que Agramonte hizo por él, y dedicó parte de su vida a preservar la memoria del hombre que se lanzó al galope cuando todos los cálculos decían que no debía hacerlo. Comenta abajo si conocías esta historia, y si no la conocías, pregúntate en serio por qué nadie te la contó antes. En los meses que siguieron al rescate de Sanguili, Ignacio Agramonte estaba en el pico de su poder. Camagüey estaba bajo su mando efectivo. Sus hombres eran la fuerza de caballería más temida de la isla, y por primera vez desde el inicio de la guerra, la causa cubana parecía no solo justa, sino viable. Amalia estaba libre del exilio, esperaba un hijo, y el hombre que la amaba dominaba el campo de batalla como ningún otro comandante mambí. Todo apuntaba hacia adelante. La maquinaria española no lograba contener el avance de las columnas camagüeyanas, y el nombre de Agramonte se había convertido en símbolo de algo más poderoso que una victoria militar, en símbolo de que Cuba podía ganar. Quienes lo conocían de cerca describían a un hombre que había encontrado su lugar exacto en el mundo, que dormía poco pero dormía en paz, y que hablaba de la independencia no como una esperanza, sino como una fecha próxima. El 11 de mayo de 1873, en los campos cercanos a Jimaguayú, una bala española encontró al caballo de Agramonte. No a él directamente, no a ese cuerpo que tantas veces había cruzado el fuego enemigo sin ser tocado. El animal cayó, y Agramonte cayó con él, atrapado bajo el peso del animal herido, en el suelo de una Cuba que todavía no era libre. Tenía 31 años. En algunos registros aparece como 32. Había cumplido años en diciembre anterior. No fue una muerte épica,
en el sentido que el cine ha enseñado a imaginar las muertes de los héroes. No hubo último discurso, no hubo gesto simbólico final. Fue un caballo, una bala y la física brutal de un cuerpo atrapado bajo otro cuerpo. La guerra no distingue entre el anónimo y el imprescindible. Cobra a todos con la misma indiferencia. Los españoles, conscientes del valor simbólico del cuerpo de Agramonte, tomaron una decisión que revela más sobre ellos que cualquier batalla. Quemaron sus restos. Calcularon, con la frialdad del que entiende la psicología de los pueblos, que si no había tumba, no habría lugar donde llevar flores, no habría tierra donde arrodillarse y recordar. Creyeron que podían quemar también la memoria. Amalia recibió la noticia estando embarazada. Esa imagen, una mujer esperando un hijo mientras recibe la confirmación de que el padre no volverá, es quizás la más dolorosa de toda esta historia, y también la más silenciada. Las cartas que Agramonte le había escrito desde la manigua sobrevivieron, fueron preservadas, copiadas y eventualmente publicadas. Hoy forman parte del canon de la prosa cubana del siglo XIX, leídas no como documentos históricos, sino como literatura pura, porque en ellas un hombre escribió la verdad sin pretender escribir para la posteridad. Manuel Sanguili, el hombre rescatado en pleno galope aquel octubre, vivió hasta ver la independencia de Cuba proclamada en 1902. Dedicó parte de su vida pública a mantener vivo el nombre de quien le devolvió la libertad. En la ciudad de Camagüey existe hoy una estatua ecuestre de Agramonte en la plaza central que lleva su nombre. Un hombre a caballo, para siempre en movimiento, para siempre cargando. Queda una pregunta que la historia no puede responder, pero que tampoco puede ignorar. ¿Hubiera Cuba sido libre 25 años antes si Agramonte hubiera sobrevivido a Jimaguayú? ¿Habría terminado la Guerra de los 10 años con victoria cubana en lugar de empate agotado? Nadie lo sabe. Pero el solo hecho de que la pregunta sea legítima dice todo lo que hay que decir sobre la dimensión del hombre que perdió Cuba ese día. Suscríbete para que estas voces no vuelvan a ser silenciadas. Y antes de cerrar este video, una pregunta para ti. ¿Por qué la historia recuerda a otros generales y olvida al hombre que pudo haber ganado la guerra antes? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque esta conversación, después de más de 150 años, sigue siendo necesaria.